Señores, nos vamos a meter en el tema económico. La verdad que uno no llega a entender qué es lo que está pasando con la economía. Cuando uno ve el riesgo país que no para de subir. Pensábamos que en 750 se clavaba, pensábamos al otro día que en 760 y pico se clavaba. Hoy llegó a 850. A 8.50, después se estabilizó creo que en 8.35, llegó a estar en 8.32. No sé qué pasa con el riesgo país. Todos los economistas dicen que el riesgo país es como si a uno le tomaran la temperatura, ¿no? Y va subiendo la temperatura, primero tenés 37, después tenés 38, después tenés 39, podés llegar a 40. Está con nosotros Agustín Echevarni, que es economista. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Agustín? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. ¿Qué fiebre tiene la economía con el riesgo país? Bueno, ¿en cuánto estamos? Yo creo que el problema que tiene Argentina es que nuestro modelo económico no funciona. Pero no funciona hace rato. Hace rato. Eso ya lo sabemos. Sí, por ejemplo, si miras los últimos 10 años, Argentina tuvo 5 recesiones. Estados Unidos, 1. Si mirás al principio del siglo, los primeros 30 años del siglo, cuando teníamos un modelo liberal, cada vez que había una recesión afuera, había una recesión acá. Pero no teníamos 5 veces más recesiones que el resto del mundo. Entonces hay que comprender que lo que hay que cambiar es el sistema económico. Okay. Ahora, ¿qué pasa? Pero es el que tenemos. Y el presidente dijo, este es nuestro rumbo y no lo vamos a cambiar. Bueno, pero el rumbo al que vamos es al default. Entonces, y eso está clarísimo y es lo que te marca el riesgo país. ¿Cuál es la probabilidad de default? Hay 3 países en el mundo que tienen altísimo riesgo país, que son Zambia, Venezuela y Argentina. Si Argentina está tercero en el grupo de países que pueden ir hacia un default. Una vez más, pues ya tuvimos 8 defaults. Entonces yo creo que es el momento, el año que viene... ¿8 default cuándo? ¿En qué momento? En los últimos 100 años. Ah, ok. Sí. Okay. Pero lo que pasa es que la historia cuenta. Ahora, yo por ejemplo, hoy estaba mirando la diferencia del riesgo país. A ver, ¿cuándo habíamos llegado a este riesgo país? 8.32. ¿Es la primera vez en la historia con un gobierno no peronista? No. En 2012, por ejemplo, con Cristina Fernández de Kirchner, el riesgo país estuvo en 1.100 y pico. Bueno, porque estábamos en default. Entonces, cuando estás en default, el riesgo país siempre está por las nubes. No habíamos pagado ahora desde Rodríguez A, estábamos sin pagar. Claro, entonces ahora estamos en camino nuevamente hacia el default. Entonces, el problema es, si llegamos al default, eso es un ajuste tremendo para la gente. Porque cuando se habla del ajuste... Mira, el gran problema cuando se habla del ajuste es que no sabemos bien de qué hablamos. Cuando nosotros hablamos del ajuste, algunos economistas decimos es el ajuste del Estado para aliviar al sector privado. En cambio, lo que hacen... Acá el ajuste lo hizo la gente. Exactamente. ¿Cómo fue el ajuste con los tarifazos, este año? Con la devaluación, claro, porque tenés un salto de 100% tremendo en el tipo de cambio, o sea, el dólar. Después te suben los precios 50%. Y los sueldos y las jubilaciones van más frenados y entonces tenés una caída de... Y los servicios que se fueron a las nubes. Los servicios se van a las nubes, entonces tenés una caída del salario real. O sea que el ajuste lo pagó la gente, esa es la realidad. Y después encima te pusieron impuestos nuevos, con lo cual lo paga el sector privado. Y ahora cuando dicen para el año que viene vamos a ajustar 2,6 puntos adicionales, cuando mirás quién hace el ajuste, nuevamente lo hace el sector privado. La gente. El sector privado, porque... Ahora, prescindiendo de si es factible o no, planteemos una utopía, ¿no? ¿Cómo tendría que ser el tamaño del Estado? ¿Dónde habría que recortar? ¿De qué se podría prescindir? Por lo menos plantearlo. Después vemos si se puede llegar a eso o no. ¿Cómo lo tiene Chile? ¿Cómo lo tiene Perú? ¿Cómo lo tiene...? Yo estoy convencido que se puede cambiar. Hay que hacer las reformas estructurales que son necesarias. Argentina aumentó 16 puntos el gasto público sobre PBI en los últimos 17 años. Si volvemos para atrás, ya estamos mucho mejor. O sea, podrías bajar fuertemente el gasto público. Argentina tiene que ir a un programa de reformas estructurales muy profundas, que se han hecho, porque lo han hecho muchos países. Y cuando vos mirás cuál es el costo social, ¿hacer las reformas o no hacerlas? El costo social es este. El costo social es no hacer las reformas. Cuando dicen, no, pero ¿qué va a pasar con la gente? Pará. Con la gente, ¿qué va a pasar si no haces las reformas? Y haces parches. Porque haces parches y no reformás nada. Sí, pagamos cada vez más impuestos, ¿no? Y además, fíjate qué pasó. Vos tenés el mismo mecanismo que se va repitiendo. ¿Cuál es el mecanismo? Viene una recesión. ¿Qué hace el Estado? Aumenta el empleo público, contrata a alguna persona más en un municipio, en una provincia, aumentan los planes sociales y aumentan los impuestos y devalúan. Cuando empezás a salir, en la siguiente parte del ciclo, que volvés a salir de la recesión, ¿qué va a pasar? Que el sector público es cada vez más grande y el sector privado cada vez más chiquito. Antes éramos 7 contra 7, ahora 8 contra 21 o más. Exactamente. Entonces, evidentemente, hoy ya hay 12.200.000 personas que trabajan. Sí, incluyendo los que están en el sector informal. Claro. Pero el sector informal, además, tiene muy baja productividad. El único sector que tiene alta productividad es el privado formal. Claro, 8 millones.
Menos. Menos. No, 8 millones. 8 pero millones. ahora se achicó un poquitito, pero 8 millones, ponele. Claro. O sea, 8 sostienen a 20 o a 21. Sí, o a 21. Entonces, ahí tenés un problema. No dan general. los números. Y después tenés el sector público. El sector público eran 2 millones, ahora son 4 millones. ¿Qué significa? Que la productividad del sector público cayó a la mitad. Si la productividad cae, sos más pobre. O sea, se hace lo mismo con el doble de Con el doble de personas. gente. Significa que la Argentina es más pobre. Cuanto más gente hace menos, entonces sos más pobre. La forma de aumentar la riqueza es aumentar la productividad. Australia, que venía con está mucho mejor que Argentina, pero tuvo algunos años de socialistones y empezó a decaer su productividad, pusieron una comisión de productividad y lo hizo un partido de izquierda. Y empezaron a hacer reformas estructurales y a mejorar y volvió a recuperar posiciones. Productividad para ser más competitivo. Por para poder- supuesto, Argentina viene cayendo estábamos entre los primeros países del mundo, ahora estamos en el puesto 60. ¿Sí? Pero si todo sale bien, suponiendo que se cumpla lo del Fondo Monetario y se cumpla lo que dice el gobierno, con las proyecciones de ellos, no con las nuestras, Argentina va a caer al puesto 75 en el 2023. Peor. Sí, por supuesto, seguimos para abajo porque el mundo está mejorando. Entonces, si el mundo mejora y vos te quedas, te vas retrocediendo en términos relativos. ¿Qué significa que el gobierno tuvo que recurrir a dinero del ANSES para financiarse? Es lo que vienen haciendo desde Con la bonos. época del primer Perón. Le colocan bonos al ANSES y le sacan el dinero. Con lo cual estás O sea, vaciando... el ANSES recibe unos papelitos que Exacto. son bonos del Estado, de ellos mismos, del Estado, Sí, y ANSES le da dinero. por supuesto. Que se usa para gastar. Que se usa para gastar. Se cubre el déficit de este año, una parte del déficit de este año con esos 86.000 millones de pesos. Eso es parte del problema que tenemos. Y la ANSES está quebrada. Cuando uno analiza... Y eso lo hicieron todos los gobiernos. Lo hicieron desde de el Perón primer gobierno de Perón. La para acá, jubilación todos los obligatoria, y por eso le ponen obligatoria, siempre fue una estafa. Si vos le suprimís la palabra obligatoria y le decís a la gente el que quiere se jubila con el gobierno y el que no quiere no, ¿quién va a hacer aportes Sí, no voluntarios? aportaría a nadie, porque es el 11% del sueldo. No es el 11, porque es el 11 que aportás Sí. vos más lo que aporta la empresa. La empresa. No, Pero es lo hablarías mismo, porque privadamente. eso que te hacen que te dividen entre Claro. la empresa y la persona, en realidad el que aporta siempre es el trabajador. Claro. Porque para la empresa es un costo. Entonces, si el costo va para la persona o va para la persona y parte Es lo para el mismo. ANSES, Lo es lo mismo. distribuye y exactamente lo Es mismo. tu costo, con lo cual te lo sacan a vos. Esa es otra de las falacias que se utilizan para robar a la gente. La jubilación obligatoria es una estafa fenomenal. Para que te des una idea, nosotros hicimos un cálculo con un salario mínimo. Una persona que trabaja de los 20 años a los 60, tiene 40 años de aportes, en realidad si tenés jubiladas a los 65, pero suponte que con 40 años de aportes, con un salario mínimo, te sacaron el equivalente entre 6 y 7 casas. ¿Sí? Entre la jubilación y lo que va para el sindicato y demás. Y si estás en pareja, tu pareja, otras 6 o 7 casas. Pero cuando vos mirás para la jubilación, entre los dos serían 7 casas, que te quedan exclusivamente para eso. Y después cobran 2 pesos. Si vos alquilaras las 7 casas, tendrías una jubilación que es 4 veces mayor a la actual, pero además con una enorme diferencia. Tus hijos tendrían las 7 casas de Heredarían. herencia. O sea que la jubilación obligatoria fue la fórmula para evitar que la gente salga de la pobreza. Porque antes la gente ahorraba con ladrillos, típicamente, después ayudaba a sus hijos, y después cuando se moría típicamente el hombre, la mujer quedaba viuda, porque vivimos menos, es así. Es así. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces se iban a vivir típicamente a la casa de la hija y alquilaban eso y tenían la renta de la casa. Pero mientras tanto ayudaron a los hijos a construir y la familia iba teniendo cada vez más capital. Acá el capital se lo lleva el Estado. O sea, te han sacado la fórmula mágica para Agustín, salir de la pobreza. Bueno, hasta aquí hemos hecho más o menos un balance de este año, ¿no? ¿Y el año que viene? ¿Qué El nos año que viene es un depara el año destino? crucial. Es un año crucial, es un año electoral. Es el año donde tenemos que empezar a discutir qué país queremos. Es el año donde vas a tener un nuevo actor que va a obligar a los otros partidos a empezar a debatir este tema, que es José Luis Espert. Pero básicamente no había un actor, porque entre todos los políticos, todos los partidos políticos actuales, si no contás a José Luis Espert, todo el resto proponen lo mismo. Proponen impuestos, proponen las devaluaciones, lo hicieron los peronistas, lo hicieron los radicales, lo hizo Kicillof, lo hizo los militares, porque lo hizo también Onganía cuando hizo la gran devaluación Krieger-Bacena y puso retenciones al agro. Está bien, pero hoy por hoy Espert no mide, no está medido, no mide. Pero a mí lo que me interesa más que la medición es primero que recién empieza, así que va a quedar. Obviamente. Pero lo que tenés que ver es. María Eugenia, quédese tranquilo porque María Eugenia Vidal tampoco medía 2 puntos Y Bolsonaro, un año y medio antes. Bolsonaro No existía y terminó Bolsonaro ganando la provincia de Buenos tampoco. Aires. Pero a mí lo que me interesa es la discusión, que se debata el tema.
Que se planteen los temas. Que se plantee el tema, ¿qué país queremos? Yo les pregunto siempre a los peronistas, ¿cuál es tu modelo de país? No me puedes decir que es Cuba o Venezuela. Es un disparate es de una ignorancia brutal. ¿Y Espert qué te propone? Decir la verdad, que hay que ir a un ajuste bestial, que hay que ordenar de otro modo. Lo que pasa es que yo jamás hablaría de un ajuste bestial, porque yo no creo que es un ajuste bestial. Yo creo que al revés, es un ajuste racional. Es todo lo el ajuste bestial es esto. El ajuste bestial es la devaluación, porque ahí te bajan, digamos, los salarios reales a todo el mundo y las jubilaciones reales a todo el mundo. Tu plata vale mucho menos, Claro, la plata que tenés en el bolsillo. ¿Racional en qué sentido? En el hecho que cargaríamos todos con el problema, porque No. la otra historia que es dejar de mentir. No, lo que pasa, tenés que dejar de mentir, pero después tenés que hacer reformas. Por ejemplo, una reforma monetaria es un programa expansivo. Si vos eliminás la inflación y bajan las tasas de interés, aumenta el crédito, eso es expansivo. Y se ha hecho en Argentina como se hizo con la convertibilidad. La convertibilidad fue expansiva. En el mismo momento saliste de la crisis, bajaste la inflación de 3.000% a cero, la economía creció y la pobreza bajó del 44 al 22%. Claro, Ahora, así que se puede hacer un ajuste racional, es eso, es un ajuste del sector público y una expansión del sector privado. Pero hay que ir al público, si no podés tocar nada. Pero tenés que tocar el público y privatizar, tenés que privatizar aerolíneas, pregunta que enseguida, tenés que privatizar un montón de cosas. Agustín, pregunta que enseguida se hace, que si el ajuste se hace sobre el Estado, hay que echar a 2 millones de personas. No, lo que tenés que hacer es un ajuste que lo haces nuevamente racional. Una parte es del Estado federal, una parte de las provincias y otra parte de los municipios. Pero quedan 2 millones de afuera. Pero los tenés que hacer dejándolos en disponibilidad. Primero tenés que hacer un conjunto de reformas para que la economía privada crezca. Claro. O sea, cuando la economía privada tiene que estar creciendo fuerte, de modo tal que la persona que sale del Estado pueda encontrar trabajo. Exactamente. Si vos lo sacás sin hacer las otras reformas, ¿a dónde va a trabajar? Entonces, ¿qué se hace, Agustín? Lo manda a la casa cobrando un sueldo. Pero previamente hacemos el conjunto de reformas, ¿sí? La reforma monetaria, tenés un plan expansivo. La laboral. La reforma laboral, que es crucial, que ya la hizo Brasil, la hizo Alemania. La de impuestos. La reforma del Estado y los impuestos que tienen que ir juntos. ¿Y la previsional? Y la previsional. La previsional, además, además la previsional es un ajuste fiscal, pero que en realidad estás haciendo un ajuste de justicia. Ojo que con eso, y eso que nos fuimos a la reforma previsional, porque falsamente previsional fue la reforma que se hizo el año pasado, en diciembre, y hubo un escándalo. Bueno, 14 escándalo puede haber. Piedras querían incendiar el Congreso. Yo creo que la gente que te va a tirar piedras son los mismos de siempre. O sea, hagas lo que hagas, te van a tirar piedras. Y además, yo no los dejaría tirar piedras. O sea, que tira piedras va preso. O sea, eso tiene que ser. Claro, tenés que ir a ese camino. Pero además, déjame decirte... Hay que tener la voluntad política. Una cosa va a ser en la reforma previsional. La que nosotros proponemos, por lo pronto, o por lo menos en la que yo estoy pensando, es la igualdad de género. Es decir, las mujeres viven más... Acá tenemos una mujer, a ver qué opinas. O sea, las mujeres viven más que los hombres. Es cierto. ¿Por qué se jubilan antes? Entonces, con eso nos ahorramos 5 años de que se jubilen mujeres, y eso es un ahorro fiscal importante. Entonces, en el momento que haces todas las reformas, necesitamos hacer cosas que te permitan salir rápidamente. Esta es una. La igualdad de género es un ajuste muy importante, que simplemente es la justicia, ¿no? Es que se jubilen al mismo tiempo que nosotros. Que además hay muchas mujeres que a los 60 años no se quieren jubilar. Sería como poner el disco... Muchas hoy continúan trabajando. Pero por supuesto, continúas trabajando porque vivimos mucho más, están en muy buen estado de salud. Una señora de 60 años. Lo necesita. Está perfecta. Es joven. Es que hoy en día una señora de 60 años hoy es joven. Obvio. Totalmente. Entonces, ahora sería como... Manes lo llama la segunda adolescencia. Entonces yo lo que digo es, hablemos con sentido común, dejemos las ideologías de lado. Pero no tenía lado. que ver la edad antes con esto de también estar a cargo de la casa, claro, había seguro. otra concepción. Pero mejoró todo. Madres casi todas. Hoy hay muchas mujeres que eligen no ser madres. Y además no tenés 7 hijos y no tenés 2, tanto. Exacto. Pero hay 1000 cosas. Pero además todos los mejoramos en edad. Toda la salud mejoró en el mundo entero. Con lo cual es otro mundo. Pero lo que yo digo es, dejemos las ideologías de lado. Dicen los científicos que la gente que están naciendo en esta generación va a vivir 100 años. Exactamente. Nosotros apenas íbamos a llegar a los 75. No, promedio. No, promedio sí. El promedio es eso. En Argentina es 73. Pero los que están naciendo ahora son 100 años. ¿Y ahora, está pasado? Ahora, ¿por qué no se hizo esto en el 2015? Se llama Cambiemos, vino con esa impronta. Vos conocés mucha gente dentro de Cambiemos que coincide en el diagnóstico con vos. Más o menos, no coinciden en el diagnóstico. No coinciden en el diagnóstico. No, nosotros tenemos un diagnóstico mucho más serio de la Argentina. Nosotros les demostrábamos que habíamos caído desde el puesto 20 al 170 en libertades económicas, que habíamos caído 96 puestos en calidad institucional, y ellos creían que salía fácil. Que era cuestión de cambio de nombres nada más.
no solo de cambio de nombre, sino ellos creían, me refiero a Alfonso Prat-Gay, Federico Sturzenegger, que si vos volvías a los mercados de capitales te prestaban plata y con la deuda ibas a lograr crecer y el crecimiento te iba a sacar hacia adelante. Nosotros decíamos, olvídate, eso no es así. La deuda, que significa tal vez obra pública en parte y demás, por un lado te hace crecer y por otro lado te hunde. Porque por el otro lado, porque justamente es el riesgo país. El riesgo país, si vos claro. aumentás la deuda, finalmente en algún punto te vuelve a subir el riesgo país. Y lo otro que tampoco teníamos un diagnóstico similar es que nosotros decíamos, Estados Unidos en algún punto durante este ejercicio, que eran estos 4 años, iba a hacer el ajuste que tenía Iba a que hacer la tocar la Reserva tasa. Federal. Claro, iba a tocar la tasa. Con lo cual esto se venía, Ahora, se preveía... ¿por qué el dólar ahora otra vez está picando cerca de los 40? El dólar, la Argentina no tiene un sistema todavía que te evite corridas. La verdad es que si hay una nueva corrida, el sistema actual no te la evita. Entonces, mientras no hay corridas con tasas enormes, hay Pero un no era que carry con la trade. plata del fondo se calmaba todo. Jamás fue Era así. la panacea. Generalmente cuando llegas al default siempre es con el fondo adentro. Porque el fondo, ¿qué es lo que le interesa? Le interesa, cuando empiezan a subir las tasas de interés en Estados Unidos, empieza a aparecer lo que llaman el riesgo sistémico. Es decir, que se cae algún país y que se genere un dominó. Entonces, por eso lo que les preocupa es Italia, pues si se cae Italia, No. tenés los bancos franceses. Los son de famosos escalada. efectos, el efecto tequila, el efecto... Claro, entonces ellos quieren evitar eso en el momento que vos haces el ajuste del Estados Unidos, que es el más importante. Suben las tasas de interés, este trimestre te sacan 150.000 millones de dólares del mercado de bonos, de Es una demanda de la aspiradora, Reserva. es una aspiradora, Es una de aspiradora. dólares. Entonces, mientras hacen eso, tienen que lograr que nadie se caiga. ¿Y quiénes eran? Sabíamos que iban a ser Turquía y Argentina. Entonces, a Turquía y Argentina los ayudan para que no se caigan. Ahora, no se caen por ahora. Si te financian, cuando el resto del mundo no te financia más, ellos te financian durante un tiempo y te van a exigir que hagas el ajuste. Agustín, y ese default del cual usted habla, ¿qué llega en el 2019? Antes, no, en el 2019 después de las no elecciones, creo, en el porque 20. En el 2019 todavía tenemos el Fondo Monetario. En 2020 ya tenés un problema porque tenés nada más que 7.000 millones o un poco menos. O sea, ese problema del default o posible o default es lo el tiene 2020, el 2021. el próximo gobierno, sea este o Creo cualquier que sí, otro. creo que sí. Por supuesto nadie tiene la bola de cristal, pero creo que se va armando una pelota, que es la pelota de la deuda, más ahora la pelota de las LELIQs, que con el dólar más tranquilo, las LELIQ siguen subiendo. Creo que el ritmo ahora la LELIQ es una bomba como era la LEVAC. empieza a crecer como una bomba, claramente. En las tasas de las LELIQ, que todos hablan de 59%, en realidad, si la haces la efectiva anual, está cerca del 80%. Entonces estás creciendo a una tasa del 80%. Es de nuevo es otra bola. Y si además tenés el tipo de cambio medio fijo, es en dólares. Entonces el aumento de las LELIQ es una pelota que te sube en pesos, pero que en dólares empieza a ser cada vez más grande. Es muy significativo. Con lo cual, eso te sirve un programa para llegar a las elecciones. Pero esto no es un programa que te sirva para, si es que sale todo bien. Y ¿no? después, supongamos que reelige Macri o gana Kirchner Ahí tenés... o gana el peronismo alternativo. Vos Cualquiera tenés que que gane- encontrarte con el fondo y tenés que encontrarte con un posible default y con una reforma que alguno la va a tener que hacer. Exacto. Si gana Kirchner seguramente no va a hacer una reforma como esta, sino que va a hacer reformas pero totalmente distintas. O sea, reformas como las que hicieron en Venezuela. Ajá. Pero se puede bajar del fondo, supongamos que se presenta, son todos casos hipotéticos, no tenemos confirmación de nada. Cristina Kirchner gana la elección, es presidenta otra vez. ¿Se puede bajar del fondo? ¿Podés romper ese acuerdo? Por supuesto. Cristina Kirchner, yo creo que seguramente ellos no pagarían la deuda y volverían al default. Pero además, si estás escuchando los últimos discursos de Cristina, empieza a decir que hay que eliminar la división de poderes. Dice que esto es algo que vino de la Revolución Francesa de 1789. Es un peligro. La escuchás hablar y decís, guápate. Claro, ¿no? Porque evidentemente, por ejemplo, a ella le molestó mucho que la justicia tenga algo de independencia. Claro. Que ni siquiera digamos que es una justicia perfecta ni nada por el estilo. Claro. O sea, ella quiere elegir a los jueces y te dice, no puede ser que los jueces sean vitalicios, que ya no son vitalicios, pero tampoco le gusta que duren tantos años. Bueno, ella tenía la idea ya, cuando era presidente, de democratizar Exacto. la justicia. O sea, que los jueces sean elegidos por voto popular. Que eso, ella lo sigue creciendo Claro. eso, y eso no es solo de Cristina, eso es todo el foro de Sao Paulo. Claro, obviamente. Creo que eso es lo que Es viene. el es un foro de programa- izquierda, ¿no? Totalmente, que esa es la carta maestra que tiene Exactamente. Macri. Exactamente. Esa es la carta maestra de Macri, porque cuando si te presentan en la segunda vuelta Cristina Ese o cuco- Macri, va a ganar Macri. Bueno, todas las encuestas indican eso, ¿eh? Cristina, Macri en segunda vuelta, Macri gana. La gente no quiere volver a eso. No, obviamente. Por supuesto, tampoco le gusta lo que ha hecho Cambiemos porque venimos muy mal. O sea, la gente la está pasando mal. Sí, Cuando sí. vos tenés, ahora estamos, hoy salió los datos que tenemos de noviembre, 9 y pico por ciento, 9,5% abajo la industria, séptimo mes consecutivo. Tenés todavía por delante 4 o 5 meses de recesión importante. Después va a venir
la parte más positiva, que es el campo en el segundo trimestre. Claro. Vas a tener, la carne está andando muy bien, las exportaciones de carne, hemos recuperado el 4.º puesto. Hemos bajado al puesto 14 en el mundo de exportadores, hoy estamos de nuevo en el puesto 4º. Algunas cosas empiezan a mejorar. Bueno, por supuesto, se consiguió después de 17 años exportar carne a Estados Unidos, Sí. que no podíamos entrar, ¿no? Y ahí tenés algunas cosas positivas para el año que viene, ¿no? Y también es cierto, la devaluación es un ajuste muy duro para la gente, pero también es verdad, Y también, tenés ¿sabe una qué? reactivación en algunos lugares, Agustín, en el turismo. también lo que se nota en las encuestas es que hay un 30% de gente que no quiere ni a Macri ni a Cristina. Pero por supuesto. Que quiere otro camino, una alternativa, llámenlo como quieran. Yo lo No sé, que veo otra es que cosa. políticamente lo que yo veo es que si ganara Macri el año que viene, inmediatamente después de las elecciones, si no hace algo muy contundente, va a tener una popularidad bajísima. Le va a estallar la bomba. Le puede estallar la bomba y en ese caso, Argentina es probable que venga un Bolsonaro. Vos lo sabrás mejor que yo. Pero yo creo que se viene ahí la gente no quiere más esto. Ahora, hablando de eso, Van a buscar algo distinto. en menos de una semana asume Bolsonaro en Brasil. ¿Qué sabes de la economía de Bolsonaro? Bueno, ¿Tenés yo alguna referencia? ¿Qué crees van a ver ¿Su de ministro votos es liberal o no? argentinos? Estuve en Foz de Iguazú, que hicieron una gran convención conservadora con Bolsonaro. Creo que fui el único argentino. Eran 2.200 personas. Y Brasil es nuestro principal socio comercial. ¿Me podés explicar qué hacían los argentinos que no estaban ahí? No fue nadie. No fue nadie. Y O sea, a entonces- Argentina le conviene que a Brasil le vaya muy bien. Pero por supuesto. Pero además hay que Eso saber- nos derrama seguro. Pero no solo eso, hay que estar hablando con ellos, porque tenemos un montón de cosas en común. ¿Qué vas a hacer con el Mercosur? Ellos quieren empezar a permitir hacer tratados de libre comercio. Ya hicieron, Temer ya hizo un tratado de libre comercio con Brasil, con Chile, Brasil-Chile. Luego van a hacer la reforma previsional. La quieren hacer en enero. Vos sabés que Bolsonaro tiene un porcentaje del Congreso pequeño, pero ellos están convencidos que la van a sacar. ¿Por qué? Porque van a hablar con los demás. Cuando vos sos minoría, no significa que no puedes hacer ¿Y cosas. existe la posibilidad de un TLC con Estados Unidos? Yo creo que ¿Tratado sí. de libre comercio con Estados Unidos? Yo creo que sí, creo que hacia ahí van a ir. Me parece que el ministro de Economía, que es Paulo Guedes, es de Chicago, o sea, es un PhD de Chicago, un economista Doctor en Chicago. doctor en Y que Chicago. económicamente no los para nadie entonces. No los para nadie. Ellos Con poder quieren hacer- político y decisión, No los para nadie. Y si hacen la reforma previsional, están haciendo un ajuste fiscal muy grande, que es uno de los graves problemas que tiene Brasil, porque también tiene una deuda muy grande. Y si resuelven el problema fiscal, resuelven el problema, ya hicieron la reforma laboral y te empiezan a abrir la economía, Brasil puede ser un Brasil Claro. totalmente distinto. Bueno, pero ahí aprovecharon a Temer, casi muerto Sí. la presidencia, para Hizo hacer todos las los ajustes que reformas, hizo todo el entonces, el que trabajo viene nuevo, sucio, como se Acá, hablando trabajo de las sucio. reformas, digo, tengo gente que está mirando y pregunta si la reforma previsional y la reforma laboral no le significaría al trabajador tener que aportar más dinero todavía. Digo, ¿cómo lo afectaría? No, Y si esto No, yo creo que no hay que puede- hacer la reforma de ese modo, que va a hacer Sí. lo otro. Por ejemplo, cuando digo igualar a la mujer en la edad jubilatoria, Sí. alivia al sector previsional sin que nadie esté afectado hoy, sino que simplemente los que están trabajando, las mujeres que están trabajando de 60 años, que son jóvenes, van a trabajar 5 años más. Esa es una de las cosas que están no es haciendo. más carga para No el es más trabajador. carga. Lo que estamos diciendo es al revés. Nosotros queremos bajarle los impuestos al trabajo. Queremos bajar los impuestos a la inversión. Argentina tiene que bajar impuestos. Hay que bajar la recaudación. No hay que subir la recaudación. Claro. Hay que Claro. bajar la recaudación. Pero para bajar la recaudación tenés que bajar el gasto. Por eso es que hay que hacer el conjunto de reformas simultáneamente para que crezca el sector privado. Es decir, pero además lo han hecho muchos países, que eso es lo interesante. Y lo hicieron países que estaban mucho más complicados que la Argentina. Si vos tomás, por ejemplo, atrás de la cortina de hierro, cuando se cae el muro, tenías 15 países comunistas Claro. que tenían una industria absurda, totalmente obsoleta, con tecnología 30 años viejas y compitiendo en el mercado europeo. Obviamente todas esas industrias no podían competir. Claro, claro. Entonces hubieron algunos que lo hicieron rápido y otros lento. ¿Quién tuvo más costo social? ¿El que lo hizo rápido o el que lo hizo lento? El que lo hizo lento. El que lo hizo lento. Claro, tal cual. Hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido y como cuando eras chiquito y tenían que sacar la curita, que te la saquen Tac. rápido, ¿viste? Claro. Y después te limpian y después te curás. Eso es lo que hay que hacer en Argentina, ¿no? Y además yo creo que ese ajuste no es recesivo, que el ajuste va a ser expansivo. Si lo hacemos bien, porque vas a tener un shock de confianza de tal magnitud que vas a tener una economía privada creciendo rápido. Tal vez Con Brasil nos sirva de ajustes, ejemplo, ¿no? y yo creo que Brasil hay que subirse si Brasil hace las cosas correctas, hay que subirse a esa tendencia. Obvio. Agustín, muchísimas gracias. Muchas gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Un placer. Les hacemos un urgente.